Hola, bendiciones para todos. De verdad que un gusto saludarlos. Tenemos una visita muy especial aquí en Ríos de Agua de Vida. El pastor Eduardo Parra, mayor, nos visita desde Venezuela. Aquí está la pastora Yadira. Vamos a tener un tiempito muy especial en intercesión. Y bueno, pues qué interesante saber que hoy vamos a poder tener un tiempito muy especial de oración por Colombia, por cubriendo todo lo que está pasando en este tiempo. Y qué bueno tener un invitado que no solamente es pastor. El pastor Eduardo es abogado, tiene una iglesia allí en Maracaibo, en Venezuela. Nos conocimos desde el 2013, ya hace varios añitos, y está de visita aquí en Bogotá, y una persona que ha trabajado con el gobierno allí en Venezuela, y sabemos que hay muchas preguntas ahorita que estamos orando con esto del paro que va a haber en estos días, jóvenes que hablan cosas de política, iglesia, que nos paramos a orar, pero también vemos que a veces el enemigo aprovecha para poner también mentira en medio de la iglesia para confundir. Y qué bueno, pues con esta visita que tenemos aquí con el pastor Eduardo. Pastor, bienvenido. Muchas gracias, tengan todos los hermanos. Me es grato de verdad delante de Dios estar en esta noche junto a la pastora Fedra, una mujer de oración, y junto con nuestra hermana también, pastora, que estoy conociendo y que el Espíritu Santo me da testimonio que es una mujer de fe y de búsqueda en el Señor. Gracias, pastora Fedra, por recibirme y poder compartir acá de las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo. El pastor Eduardo no solamente tiene autoridad para hablar acerca de cómo poder estar con fe en medio de una nación en crisis. Nos conocimos antes inclusive de que el presidente Chávez muriera. De hecho, el Señor para ese tiempo me ha dado la palabra para Venezuela, y tuvimos un acto de oración allí en Maracaibo con los pastores, con gente de gobierno. Y recuerdo que varios pastores en ese tiempo de oración pidieron perdón a Dios por causa de lo que el presidente Chávez había maldecido a Israel. Y el pastor Eduardo estaba como presidente de la Asociación de Pastores, así que fue muy importante tener la autoridad local en ese lugar para con conocimiento de causa tener un tiempo de oración y tener un tiempo de arrepentimiento y pedirle perdón a Dios. Sabemos que la palabra que Dios ha dado se ha cumplido en la nación, en Venezuela, y como colombianos oramos por la nación de Venezuela. Como colombianos nos duele lo que pasa en medio del pueblo, y tenemos la fe de que veremos muy pronto la respuesta de Dios para la nación, y veremos también las promesas que Dios va a hacer acerca de levantar un avivamiento allí en Venezuela. Bueno, la verdad que nosotros en Venezuela, le conversaba a la pastora, amamos a Israel, al Estado de Israel, y nos sentimos altamente quebrantados cuando el presidente Hugo Rafael Chávez Frías una mañana decide desde el satélite Simón Bolívar maldecir a Israel. Cuando usted dice el satélite Simón Bolívar, nos contaba hace un momento que el presidente compró un satélite para estar en línea y maldecir a Israel. ¿Y qué pasó con ese satélite? Bueno, casualmente, las casualidades no existen. Ese satélite, después que Chávez maldice a Israel, se desapareció, se perdió en el espacio, y hasta el día de hoy no han conseguido el satélite de Simón Bolívar. Las consecuencias de levantarse contra Dios y de maldecir a su pueblo. Yo quisiera aclarar sobre lo que es la ideología del socialismo que está en contra de Israel, y me perdonan o disculpan algunos hermanos que quizás por falta de conocimiento se inclinan filosóficamente hacia esta tendencia política. Pero el socialismo es una filosofía que siempre, por todos los tiempos, ha ido en contra de Israel. Venezuela, lamentablemente, siendo un país próspero, lamentablemente, como está pasando hoy en Chile, en un país de la mejor economía que hay en Latinoamérica, comenzamos a inventar los venezolanos, y me meto yo para no ofender, en cambiar de políticas, y los venezolanos lamentablemente escogimos por el socialismo. El socialismo hoy por hoy, enemigo de Israel, cierra la embajada de Israel, corta sus relaciones diplomáticas. Nosotros como pastores sabemos que el que se mete con Israel, según Génesis, lamentablemente cae en una gran maldición. Y eso es básicamente
la respuesta espiritual y moral de lo que está pasando hoy en nuestro país Venezuela, aunque hay muchos pastores que amamos a Israel y que vinimos orando y ayunando. Yo cuando tenía 19 años hice 21 días de ayuno por Israel, pero el pueblo venezolano lamentablemente se dejó envolver por el discurso populista de la izquierda. Ese discurso que lo regala todo, empezaron a regalar casas, y sabemos muy bien que hay un principio bíblico que se viola cuando esto sucede en estos gobiernos populistas. La palabra de Dios dice que el principio para ser próspero es el trabajo. Y eso lo reveló Dios a Adán en el huerto del Edén. Le dijo: con el sudor de tu frente comerás. O sea, no hay otra forma de prosperar, ¿verdad? La prosperidad de Dios, la prosperidad que se disfruta, la prosperidad que viene de parte de Dios, es cuando nosotros trabajamos en nuestros proyectos, somos emprendedores, y Dios nos hace exitosos cuando trabajamos con Dios. Y lo dijo Pablo también: el que no trabaje, que no coma. Entonces, lamentablemente, nuestros pueblos latinoamericanos han sido abordados y persuadidos por este tipo de discursos que calan en nuestros países por falta de conocimiento. Y hoy tenemos lamentablemente la situación en Ecuador, en Chile, un país tan próspero, una de las mejores economías de Latinoamérica, y se dejaron convencer por el discurso de la izquierda. Pastor Eduardo, bueno, usted como abogado y también fue concejal allí en Maracaibo y también asesor del gobernador del estado Zulia. Una pregunta: ¿por qué ese tipo de mensaje entra tan fuerte a nivel de las universidades? Y vemos que muchos jóvenes inclusive los han entrevistado en televisión y van a pelear y decían ni siquiera entienden por qué van a pelear. Tienen una confusión, ignoran a veces parte de la historia. Hay otros que sí realmente dicen, bueno, vamos a pedirle al gobierno que haya un poquito digamos, de la balanza, ¿cierto? Que esté bien, pero otros se dejan contaminar ya con un mensaje comunista, con una forma de reclamar de manera agresiva. ¿Por qué este tipo de mensaje entró tan fuerte en la universidad? Pienso que este tipo de mensaje entra en nuestras universidades por lo que está en la palabra de Dios en el capítulo 3 de Juan, porque yo he tenido contacto, de hecho, a principios de mes tuve una reunión con algunos representantes de la Universidad de Magdalena, donde fui reconocido, ya que el Estado colombiano no le había nombrado, me solicitó para que fuera veedor de las elecciones que hubieron recientemente en el 27 de octubre. Trabajé en el Magdalena como observador internacional de esas elecciones, y quien estuvo coordinando todo eso fue la Universidad del Magdalena. Estuve conversando con algunas personas de la Universidad del Magdalena y básicamente hay una cátedra que se llama Sociología, y la cátedra de Sociología, que es mundial, demuestra que el marxismo es un error, y a través de uno de los creadores de la sociología, que fue Max Weber, conocido por los científicos y estudiosos, donde Max Weber él dice, bajo un estudio científico, no como Karl Marx, que bajo la utopía creó el mito de que el socialismo, a través de las luchas de clase y de la igualdad social, que es antibíblico, por cierto. Creo que el primer socialista aparece en la Biblia y fue Judas. No sé, no nos da tiempo de explicar eso, pero del tema yo he investigado. Y Karl Marx plantea que todos debemos ser iguales. Pero Max Weber, en su estudio sociológico, que de hecho él crea la cátedra de sociología, él demuestra que los países desarrollados y que alcanzaron el progreso social en el mundo, que son países como Suecia, Noruega, Inglaterra, entre otros, tienen tres ingredientes importantes, y yo los invito a que por favor investiguen. Y estos tres ingredientes, el número uno es Dios, porque Dios nos enseña el camino de la prosperidad. Dios, ciencia y trabajo. Si no hay trabajo, no hay prosperidad. Entonces, estos países que enseñan la igualdad social a través de la izquierda, del socialismo, el discurso es muy dulce para el perezoso. La Biblia nos demuestra que la pereza nos lleva a la pobreza.
los índices de pobreza en Latinoamérica, las estadísticas apuntalan a las madres solteras, estas muchachas que lamentablemente salen embarazadas a temprana edad, ¿verdad? Nadie les puede dar trabajo porque tienen un niño. Entonces, de allí viene, ¿verdad?, el pecado de la descomposición social, ¿verdad? El mensaje subliminal que recibimos a través de los medios de comunicaciones, donde nuestras muchachas, lamentablemente los niños se van a las drogas por la falta de afecto. Todo esto gira en base a la desobediencia del hombre en sociedad para con Dios. Le dimos la espalda a Dios y hemos querido surgir nosotros como sociedad, y resulta que cada día nos alejamos de Dios. Dentro de nuestras universidades, el discurso populista de la igualdad social cala, porque básicamente quienes nos escuchan son personas que no les gusta trabajar. ¿Cuál es el discurso de la nueva era? El hombre viene del mono, un tema que no está discutido, que no está sido comprobado, porque el genoma humano demuestra que hay un creador, y que, como lo dice la palabra de Dios, dentro de los componentes del genoma humano está la tierra, como lo dice la Biblia en Génesis. El otro es el homosexual se hace, no nace. Como nos ha querido decir que el homosexual nace. Eso es parte del discurso de la izquierda, el aborto y otro tipo de discursos que hoy están calando lamentablemente en nuestra sociedad. Yo hago un llamado, quiero gracias darle a la pastora, hago un llamado a la sociedad colombiana, porque yo conozco Colombia, estoy casado desde hace 30 años con una colombiana. O sea, hablarle a un venezolano de Colombia o a un colombiano de Venezuela, creo que es difícil de separar. Yo llegué a Colombia cuando era un niño de 9 años, a visitar a Colombia. Mi papá se metía en un hotel en Cúcuta y allí hacíamos las compras navideñas, porque el Bolívar nos permitía meternos en un hotel, comprar. Mis útiles escolares los compraban aquí en Colombia, mis uniformes los compraban aquí en Colombia, y yo me acuerdo de una Colombia muy deprimida. De hecho, eso me afectó hasta el día de hoy, ver unos niños que se acercaban a una mesa después que nosotros desayunábamos para poder ellos comer, que me recuerdo que mi papá los invitaba y les brindaba el desayuno. Eso lo vi por muchas ocasiones. Una Colombia donde sus carros no servían, eran carros arruinados, feos. Era una Colombia terrible, donde había un conflicto social que los llevó a la pobreza. El colombiano estaba en todas partes del mundo regado. Yo siempre he hecho broma diciendo que cuando los astronautas llegaron a la luna, estaba un colombiano esperando. Aunque da risa. Vendiendo empanaditas. Da risa, pero era la crisis social que en ese momento estaba viviendo. Sí, de hecho, perdón, pastor, uno va a muchas partes, gracias a Dios. Como colombianos vemos que la gente es muy valiosa, es muy inteligente, claro, es muy hábil para negocios, y de hecho yo me lo he encontrado en diferentes naciones, y me gusta ver, porque por ejemplo hay naciones donde hay gente que dice su labor es solamente esto, como parte mecánica. El colombiano va más allá, de verdad que Dios nos dio esa gracia y favor. Yo conversaba con unos jóvenes ahora cuando hice el trabajo de observación electoral en Magdalena, y vi que eran dos muchachos universitarios que los pusieron a mi disposición para yo hacer el trabajo, y veía cómo estaban hipnotizados por la izquierda colombiana. Yo le decía a los muchachos, eran unos jóvenes de 20 años, 19, ustedes no conocieron la Colombia que yo vi. Hoy el colombiano nace en Colombia, se enamora en Colombia, trabaja en Colombia, crece en Colombia, muere en Colombia. Eso no pasaba antes. Antes el colombiano tenía que trabajar y ordeñar las vacas de otro. Antes el colombiano tenía que sembrar las tierras de otro. Una tierra bendecida por Dios, hermosa Colombia, santa Colombia, bendita Colombia, que Dios les había entregado a los colombianos, y que por culpa del diablo y del discurso de la izquierda lamentablemente no podían trabajar su propia tierra.
Discúlpenme que me emocione, pero yo lloro con él cuando escucho el himno de Colombia, aunque soy venezolanísimo. Un himno Amo a profético. Colombia. Pastor, bueno, en este tiempo nos conocimos, como le digo, en el 2012, ya hace 7 años, y usted estaba con gente de gobierno, con gente, pastores de la iglesia, y pudimos tener un tiempo de oración y de clamor por Venezuela y de pedirle perdón a Dios por lo que pasó con Israel. Ahora que nos volvemos a ver, Dios ha mostrado cómo su misericordia, a pesar del azote que ha venido sobre la nación, ha sostenido a una iglesia que tiene fe en medio de la crisis. Usted me contaba hace un poco cómo su iglesia, la iglesia que usted está pastoreando, la iglesia que Dios le ha puesto a pastorear allí, ha pasado por esos momentos difíciles, pero ha estado ahí usted para levantar, para decir el Señor va a traer respuesta, y también para decir a los colombianos hay que despertar, hay una amenaza grande contra la nación y no podemos estar quietos. Pensamos, como decía antes, que la crisis viene de otras vías, y sigo insistiendo, la crisis viene por causa del pecado. ¿Y por qué hay hambre, por ejemplo, en Estados Unidos? En Estados Unidos hay personas que pasan hambre, y ese es un país próspero. Colombia, yo he visto ahora, cuando llego de nuevo a Colombia, desde que se fue el niño, veo otra Colombia, una Colombia que ha crecido, una Colombia que es próspera, una Colombia que va en vías a la prosperidad. Pero hay colombianos que están pasando hambre. Inclusive hay colombianos que están pasando hambre más que muchos venezolanos que están allá en Venezuela. Entonces la crisis y el hambre viene por la desobediencia. Yo estoy en Venezuela y Dios me ha sustentado. Le contaba a la pastora que yo llegué a mi iglesia, a la iglesia del Señor que pastoreo, y veo que las ovejas, los hermanos, han bajado aproximadamente entre 15 y 20 kilos cada uno de ellos. Cosa que me deprimió enormemente. Yo entro en un estado de estrés para tratar de ver cómo ingeniármela para ayudar humanamente, como humano. Cenaban con mango biche. Yo repartía una chicha de maíz que Dios puso en mis manos, y yo en las tardes salía por el barrio a ayudar a las personas necesitadas, y me conseguí con el caso de que muchas personas estaban cenando con mango verde. Entre una de las tantas anécdotas que puedo contarle, una niña que le dice a su mamá, mientras yo estaba conversando y le regalaba la chicha: mami, yo no quiero cenar hoy, guárdame mi cena para el desayuno. Y entonces la mamá le pregunta: ¿por qué, mami? Porque yo quiero ir a la escuela mañana. Entonces yo quiero desayunar, ir a la escuela. La niña tenía más de 15 días que no iba a la escuela porque no tenían para darle el desayuno. Entonces, como ese día había cena, ella pensó, la niña, en que le dieran la cena por desayuno para ella poder ir a la escuela. Así está la situación en Venezuela, que muchos esconden y piensan que no es así, pero la situación está bastante grave. Pero el mensaje de parte de Dios que quiero darle es que en medio de esa crisis, nosotros comenzamos a orar y redoblamos la búsqueda en el Señor. En nuestra iglesia se está haciendo vigilia todos los viernes, hay clamores todos los martes a las 4 de la tarde. Yo prohibí el ayuno en la iglesia, pero nos estamos levantando todos los días a las 3 de la mañana a clamar a Dios. Yo le dije a los hermanos: 0 ayuno, porque muchos no tenían, de verdad se veían muy flacos para ayunar. Entonces yo prohibí el ayuno en la iglesia. Pero por el ayuno les cambié la oración a las 3, a las 4, y otros se levantan a las 5 de la mañana a orar, y la iglesia lo está haciendo. Y efectivamente, mis queridos amigos y mis queridos vecinos y hermanos en Cristo, Dios comenzó a obrar en nuestra iglesia. Quiero decirles que el milagro más grande que yo comencé a ver fue cuando vi los cachetes de los hermanos, ¿verdad?, más inflados, que muchos pensaban que estaban hinchados, pero no, era que estaban más gordos, porque Dios comenzó a bendecirlos económicamente en la búsqueda, en el clamor, en la búsqueda con Dios. La oración tiene respuesta. Hay algo que dice la palabra, y es que Jesucristo es la esperanza a las naciones. Sabemos que está muy pronto por venir el Señor, las palabras proféticas se están cumpliendo, lo que Jesús dijo, ¿verdad? Y es tiempo de levantarnos en orar, hacer lo que tenemos que hacer como iglesia, ¿verdad, pastora? Ya hemos tenido tiempo de oración. Cuéntanos un poco acerca de eso. Lo más importante cuando escuchamos
el testimonio que nos está dando el pastor. Venezuela es un país por el que estamos orando. Es una nación hermana por la cual levantamos un clamor. Un país que Dios me permitió conocerlo hace años, cuando estaba en su auge, y es increíble que por las malas decisiones de un gobierno, y yo también creo que por una iglesia que a su tiempo no supo discernir lo que estaba sucediendo, pudo ocurrir cosas así. Y yo algo que quiero que nos hable, pastor, es como iglesia. Como iglesia somos la respuesta para la nación. ¿Quién nos puede decirle a la iglesia que debe ser nuestra actitud en este tiempo para la nación? Donde en toda Latinoamérica estas ideologías se han querido infiltrar una vez más y han querido dañar y replicar ese modelo de destrucción sobre las naciones. ¿Quién nos puede decir, pastor? Bueno, pienso que la iglesia ha tomado lamentablemente en este caso una actitud muy pasiva, porque todo se lo dejamos a la oración. Es importante orar, pero hubo un momento que Moisés es regañado por, vamos a decirlo así, por Dios en Éxodo capítulo 15, cuando le dice, cuando clamas, ¿por qué clamas a mí? Hay tiempo de orar, pero también hay tiempo de actuar. Pienso que a la iglesia le ha faltado, como dice la hermana, discernimiento para poder ver quién es el lobo y poder orientar, porque pensamos que la Biblia no habla de política, ese es otro tema, que la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis habla de política. La política debe estar presente, pero una buena política. Por eso el Señor nos manda a orar en el Padre Nuestro, venga a tu reino, Señor, y lo oramos todos los días, porque queremos que se haga la voluntad, así como se hace en el cielo, también se haga en la tierra. Es importante que a nuestros jóvenes los orientemos, los capacitemos, para que nuestros hermanos en Cristo puedan ir a lugares y espacios de gobierno que lamentablemente la iglesia se los ha entregado a Satanás, cuando dicen, no, esto es del diablo, y nos hemos alejado de los lugares de decisión pública. Un político decide si tomamos agua potable o no tomamos agua potable, en el caso del Magdalena, que es un estado, un departamento hídrico, y que hoy por hoy el colombiano que vive en Magdalena tiene que pagar por el agua que le llega en el tubo, pero también por un agua que no es potable, tiene que comprar agua aparte. Eso lo decide un político. Entonces la Biblia dice que cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Tenemos que discernir en este sentido para escoger los mejores hombres de nuestra patria y llevarlos a esos espacios para que puedan gobernar y no seamos afectados como nos pasó a nosotros lamentablemente en nuestra Venezuela querida, siendo uno de los países más ricos del mundo, ¿verdad? ¿Cómo es posible que sus ciudadanos tengan que salir, sus jóvenes a prostituirse y una serie de cadenas de afecciones patológicas sociales porque los gobernantes han sido muy malos? Entonces pienso que conforme lo dice la palabra de Dios, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Debemos ir a la Biblia. Venezuela le dio la espalda a Dios. Yo no quiero culpar a la iglesia de lo que está pasando en Venezuela, porque sería como culpar a Abraham de lo que estaba haciendo Sodoma y Gomorra. Pero la iglesia sí debe de actuar. Creo que debemos tomar un poco más de protagonismo en esos espacios que Satanás ha tomado, y que nuestros países de una vez por todas se conduzcan a la prosperidad, porque creo que hay antecedentes de países que nos enseñan, como los países europeos. A veces decimos que son países fríos a nivel espiritual, pero son personas con discernimiento. Lo que pasó el año pasado en Suecia, el presidente de Suecia le propone a los ciudadanos que les va a regalar una pensión después que cumplan los 40, 60 años. Y resulta que estos se levantaron en contra del presidente y el presidente en las encuestas baja porque los ciudadanos entendieron que los estaban llamando mendigos. No así en Latinoamérica. Si un presidente ofrece alguna dádiva, todo el mundo, hasta los pastores, y me disculpa, pues se van atrás buscando detrás de esas dádivas. Entonces tenemos que entender el lugar que Dios nos ha entregado, que es un lugar muy importante. Sí, esto es muy importante que lo podamos entender. Lo que tú dices, pastor, es una realidad, pero también debemos entender que la palabra dice que cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Los justos no solamente son los políticos, los justos somos los hijos de Dios. Y algo que nosotros los colombianos, y creo que toda Latinoamérica, la región,
debe entender que el Dios al que buscamos sigue siendo un Dios vivo. Las naciones, ideologías que vienen de las tinieblas se han querido mover, pero todavía está vigente. Clama a mí, yo te responderé, te enseñaré cosas grandes que no conoces. Y ese que los justos gobiernen es una iglesia que se aprende a posicionar en lugares celestiales. Y estos son tiempos de no ser pasivos. Como iglesia se ha participado en querer colocar gobernantes, pero aún aunque no estén esos gobernantes, Cristo sigue siendo la esperanza de gloria. Y ante el clamor de los justos, los cielos se abren y hay transformación y hay avivamiento en la tierra. Así que este es el tiempo de no ser pasivos, es el tiempo de levantar el altar, es el tiempo de levantar un clamor unido, porque Dios tiene propósitos para esta nación. Dios ha prometido que esta nación es una nación redimida, es una nación sobre la cual Dios tiene propósitos. Y sé que en cada lugar de los que nos están escuchando. Así es. Bueno, yo quiero decirles algo, y es que tenemos la obligación como iglesia de buscar a Dios, de depender de Dios. Tenemos la obligación como cristianos de no hacer nada sin contar con el Señor. La oración es tan poderosa que mueve la mano de Dios. Lo importante a veces no es quién ora, sino el Dios poderoso que responde. Y sabemos que cuando un pueblo se une para clamar, Dios escucha. El Señor dice que si el pueblo que lleva su nombre se humilla y clama a Él, el Señor los escucha. Vengan, nos acompañan un poquito para que oremos. Y declaramos tiempos de respuesta. Yo quiero invitar, vamos a tener un tiempo de oración aquí juntitos, pero también usted en su casa tenga un tiempo de clamor, tenga un tiempo de oración, tenga un tiempo de vigilar por la nación y por las naciones. Oramos por el hecho de Israel, oramos para que Dios siga levantando intercesores que se paren en la brecha. Padre, y en el nombre de Yeshua HaMashiach te damos gracias, mi Dios amado, por este tiempo que nos permite estar en este lugar. Señor, venimos como iglesia, Dios, reconociendo nuestra necesidad de ti, Señor, reconociendo que hemos faltado muchas veces, Señor, de no pararnos a veces como tú quieres, Dios, pero hoy te pedimos, Señor, mi Dios amado, que tu oído sea abierto para escucharnos, Dios, que pongas la intención correcta en nuestro corazón para clamar, no solamente por Colombia, sino también por Venezuela, por Cuba, Señor, por las naciones, mi Dios, por Chile. Declaramos, Señor, mi Dios amado, que tú eres la esperanza de gloria a las naciones. Y nos unimos en este tiempo, y Rama, que debe, sombra, sendre, nos unimos en este tiempo, mi Dios amado, al clamor que se está levantando, Señor, porque venga tu reino en este lugar, venga tu reino en esta nación, venga tu reino en esta nación, Señor. Tú eres la respuesta para las naciones. Dice tu palabra, ¿por qué se sublevan los pueblos? ¿Por qué se levantan contra el Señor y contra su ungido? Y dice la palabra, mi Dios amado, que tú te ríes, Padre de la gloria, porque sabe, mi Dios amado, que al malvado le llega su tiempo. Tu voluntad no es que la gente perezca, sino que la gente se vuelva a ti. Y dice tu palabra, mi Dios, que muchos se levantan contra la iglesia, muchos se levantan contra tu pueblo Israel, porque no te conocen. Y hoy oramos, Señor, para que las vendas sean quitadas, toda hechicería que se ha hecho en medio de los jóvenes, en medio de las universidades, toda doctrina que se ha levantado de error, sea rota en el nombre de Jesús de Nazaret, mi Dios amado. Oramos, Señor, ahora porque el Espíritu de verdad, el que nos guía a la verdad, sea fluyendo en medio del pueblo, en medio, Señor, mi Dios, del gobierno, en medio de las iglesias. Hoy nos paramos para pedirte perdón por el pecado de las naciones, perdón por la idolatría, perdón por la injusticia social, perdón, Señor, por lo que se levanta, mi Dios amado, que te desagrada porque viene contra tu palabra. Clamamos al Dios que trae respuesta, clamamos al Dios que trae respuesta, y nos alineamos con el cielo, Señor Dios. Hoy creemos, Dios, Señor, en el poder del acuerdo, Señor. Tú has dicho que clamemos y tú nos responderás, Señor. Padre, Señor, tú no te puedes resistir a un pueblo que se humilla delante de ti. Hoy volvemos a ti. Hoy reconocemos que hemos pecado. Perdónanos por
nuestra confianza, Señor, eres tú. Hoy clamamos, Señor, que el cielo se abra una vez más. Hoy clamamos, Señor, tu palabra dice que el Dios que conmovió el cielo conmoverá una vez más la tierra, Señor. Removerá todo lo que se puede remover, Dios. Todo lo que necesita removerse en esta nación, Padre, remuévelo, Dios. Empieza por la iglesia, empieza por nosotros, Dios. Remueve, Dios, y que el cimiento firme de tu palabra, que lo que no se puede remover, Dios, lo irremovible, lo inconmovible, Dios, sea Dios donde estamos cimentados, tu pueblo. Abre los cielos, Dios, abre los cielos, Dios. Oh Dios, rompe los cielos, derrama tu gloria, Señor, que en medio de nuestra sequedad, ríos se derramen, clamamos tu Gesed, clamamos tu misericordia, clamamos, Señor Dios, nos conmovemos en el corazón, te pedimos perdón por herir tu corazón, Dios, perdónanos por buscar, Dios, lo que está en nuestro corazón, por no procurar lo que está en el corazón tuyo, Dios, perdónanos, Dios, por no aliviarnos, Dios. Hoy se despierta el oído, hoy es avivado el corazón de la iglesia, y tú que estás ahí, al otro lado en línea, póstrate, empieza a clamar, porque Dios abre los cielos sobre tu casa, sobre tu territorio, porque Dios está avivando a su pueblo. Señor, clamamos por Bogotá, Señor, por tu protección divina sobre la ciudad. Señor, desmantela todo plan del infierno que se levanta contra la nación ahora, Rama May. Ayúdanos, Dios, Señor, a presentarnos delante de ti. Tú dices en Ezequiel 22, Padre, Señor, que buscas a alguien que presente la cara, que venga delante de ti, que se humille, para que tú no destruyas la tierra, para que la tierra no sea castigada, Dios. Hoy nos humillamos delante de ti, hoy nos humillamos delante de tu presencia. Hoy clamamos a ti, Señor, hoy clamamos a ti. Lo que no puede hacer el hombre, Dios, tú lo puedes hacer. Tú lo puedes hacer. Salva nuestra nación, salva la región, salva Latinoamérica, Dios. Oh Dios, en medio de tu vida ten presente tu misericordia. Clamamos por nuestra generación. Queremos invitarlo para que usted tenga un tiempo en su casa de paz, en la iglesia, un tiempo de oración, de clamar. Entramos a clamar por Colombia, entramos a clamar por las naciones. Únete en este tiempo de oración, únete en este tiempo de oración ahí donde estás.